En este vídeo vamos a intentar hacer un ejercicio consistente en obtener cuántos libros de cada género hay que sean de este siglo, ¿vale? Es decir, que tenemos dos operaciones por delante. Digamos, tenemos que filtrar y quedarnos con los libros que sean cuyo año de publicación sea mayor o igual que el 2000. Y por otra parte, tenemos también que agrupar todos los libros a partir de su género y después una tercera operación que sería contabilizar cuántos libros hay que cumplan esas condiciones, es decir, que sean de un determinado género, de cada uno de los géneros y que sean de este siglo, ¿vale? Entonces vamos a ir poco a poco. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a coger nuestra lista, la vamos a convertir en un stream. Entonces la primera opción que se nos vendría a la mente es, bueno, ya que solamente tengo que contabilizar los libros que sean pues de este siglo, ¿verdad? Lo lógico es que yo los filtre. Bueno, pues nada, voy a hacer un filter y aquí para filtrarlo es muy sencillo. Para un libro que recibo, yo me quiero quedar solamente con los libros cuyo año de publicación sea mayor o igual que el 2000. ¿Ok? Si nosotros ahora imprimimos el resultado, tendríamos que coleccionar aquí, a recolectar, ¿verdad? Por ejemplo, hacia un collectors to list, ¿vale? Y podríamos ver qué libros son de este siglo, ¿ok? Si nosotros ahora hacemos un sysout, veríamos perfectamente el resultado. Vamos a ejecutarlo. Como veis, aparecen solamente los libros que son mayores del 2000, ¿vale? No hay ninguno, 2017, 2018, no hay ninguno que sea anterior al 2000. Bien, luego digamos que la operación de filtrado ya lo tenemos hecho. Pero no solamente queremos eso, nosotros queremos realmente recolectar, pero queremos agrupar, ¿vale? Entonces podríamos utilizar el recolector que ya conocemos que se llama grouping by, en el que la primera function, el primer argumento corresponde a una function para indicar cómo se quiere agrupar. Bueno, pues yo quiero agrupar en base a el género, ¿vale? Y ahora fijaros que yo, que una vez que te quiero agrupado, si yo lo dejara así, fijaros de qué tipo sería result. Pues sería un mapa de género y lista de libros, ¿vale? ¿Por qué? Porque no estoy especificando ningún downstream collector para operar sobre los elementos de cada uno de los grupos que se creen, ¿vale? Entonces realmente, aunque podríamos, si queréis, ejecutar esto para que lo veamos. Vale, aparece comedia, tal. Fijaros que siguen sin aparecer los libros menores del 2000 porque lo hemos filtrado con anterioridad. Entonces aparece comedia, aparece terror, en fin, que está funcionando correctamente. Pero no está respondiendo a la pregunta que nosotros nos estamos haciendo, ¿vale? O el objetivo que queremos conseguir. Bueno, el siguiente paso sería que nosotros lo que queremos no es la lista de los libros, sino que queremos contabilizarlos. Bueno, pues gracias a la segunda versión de Grouping By podemos hacerlo, porque acordaros de que recibe un segundo argumento que correspondería al downstream collector que yo quiero que se aplique sobre los libros de cada grupo. Bueno, pues como lo que quiero es contabilizar, acordaros de que teníamos un recolector que se llamaba Collectors Counting, ¿vale? Que lo que hace es contar cuántos elementos, cuántos libros habría en cada uno de los grupos, ¿vale? Vamos a ver entonces que la variable result sería un mapa de género como clave y long como valor, puesto que está contabilizando, ¿vale? Bueno, vamos a ejecutar y debería de funcionar, pero fijaros que va a haber un detalle muy curioso.
Y es que fijaros que aparece de terror hay 1 y de comedia hay 2. ¿Por qué aparece esa información? Hombre, porque hemos filtrado este y este, con lo cual esos han dejado de estar pertenecientes a pertenecer al string, digamos, en este paso del filter, ¿vale? Consecuencia, para cuando se realiza el grouping by, resulta que estos elementos ya no están en el string. Como no están en el string, él realiza correctamente la agrupación, pero lo hace sobre los elementos que contiene. Y los elementos que contiene son terror, comedia y comedia. Bien, entonces lo que hace es agrupar, estos dos irían en el mismo grupo y este iría en el otro grupo. Y después contabiliza, aquí habría 2 en el grupo de comedia y en el grupo de terror había 1. Y ese es el motivo por el que sale exactamente así. Bien, sin embargo hay un detalle que pasa desapercibido y es que a lo mejor yo lo que me gustaría, respondiendo a la pregunta, lo que me gustaría es que me apareciera que del género thriller hay 0 libros. Sin embargo, esa información la estoy perdiendo y la estoy perdiendo porque estoy filtrando antes. En realidad a mí me gustaría agrupar y después de haber agrupado, filtrar. Pero filtrar sobre los elementos de cada grupo y después contabilizar después del filtrado de los elementos de cada grupo cuántos elementos me han quedado en cada grupo. ¿Ok? Entonces, para poder hacer eso, vamos a aprender hoy un nuevo recolector que viene definido en la clase de utilidad collectors. Y ese recolector, mira, voy a copiarme este criterio de aquí para ir más rápido. Voy a cortarlo de hecho, ¿vale? Y ese recolector, fijaros, lo vamos a establecer como downstream collector de ese grouping by. Y en concreto, ese recolector nuevo del que vamos a hablar hoy por primera vez se llama filtering y sigue la tendencia que vimos en un colector que ya conocíamos que era mapping, ¿vale? Que ya dijimos en un vídeo anterior que se utiliza sobre todo para, o sea, digamos como downstream collector junto con grouping by o partitioning by, ¿vale? Entonces fijaros que es muy curioso la firma que tiene este filtering, porque mirad que lo que recibe este filtering, por un lado es un predicado por el que queremos filtrar, pero súper interesante, recibe como segundo argumento otro recolector que es el que queremos que se aplique sobre los elementos que hayan quedado después de haber realizado el filtro. ¿Ok? Entonces, en nuestro ejemplo concreto, nosotros queremos filtrar para quedarnos dentro de cada género, quedarnos solamente con aquellos cuyo año de publicación sea mayor o igual que el 2000. Fijaros que me está saliendo un error porque, como acabo de comentar, filtering necesita que yo le pase otro argumento adicional. Y ese argumento adicional, por cierto, voy a pasar esto abajo para que lo veamos mejor. Este argumento adicional es el downstream collector que yo quiero que se ejecute sobre los elementos que hayan quedado después del filtro, ¿vale? Después del filtro. Bien, ¿y cuál es ese downstream collector? Pues fijaros, como yo lo que quiero es contabilizar los libros, pues ese downstream collector será collectors counting, ¿ok? Entonces fijaros que en realidad aquí se están utilizando 3 recolectores. Por un lado, el grouping by, que es el primero que se hace. Después, para los elementos de cada grupo se ejecuta el filtering y a continuación de ejecutar ese filtering para quedarnos en cada grupo con los elementos cuyo año de publicación sea mayor o igual que el 2000, después se realiza este recolector, ¿vale? Que lo que hace es contabilizarlos, ¿ok? Entonces, vamos a fijaros que el tipo de resultado es el mismo que antes, porque estamos haciendo lo mismo. Lo único que pasa es que el filtrado, en vez de realizarlo antes de la recolección y por tanto antes de agrupar, ese filtrado se está haciendo después de agrupar y se está haciendo
no sobre todos los elementos, sino digamos sobre los elementos de cada grupo. ¿Ok? Y además nos está permitiendo indicar un tercer recolector que se va a ejecutar después del filtrado sobre los elementos de cada grupo. ¿Ok? Entonces vamos a ver si esto funciona. Voy a ejecutar. Y fijaros la diferencia. La diferencia es que el resultado es parecido, pero me incluye thriller. ¿Y por qué me incluye thriller? Pues mirad, porque como no hemos filtrado antes de agrupar, lo que ocurre es que este grouping by también tiene en cuenta el thriller, ¿vale? Porque llegado ese momento, cuando se ejecuta el grouping by, el string tiene 5 elementos. Y esos 5 elementos son, en este caso, de 3 géneros distintos. Bueno, pues él crea un grupo para cada uno de los géneros, incluido el thriller. Insisto, porque todavía no ha filtrado. Y ahora, una vez que ha creado los distintos grupos, a los elementos que pertenecen a cada uno de los grupos, les ejecuta este recolector de filtrado. Filtra esos elementos de manera que nada más que se queda con los mayores de 2000. ¿Qué ocurre del año 2000, el año de publicación? ¿Qué ocurre? Que fijaros, para el grupo thriller hay 2 elementos. Bien, estos 2 elementos son estos 2 libros son de 1998, con lo cual, después del filtro, ese grupo, digamos, se queda vacío, se queda sin elementos. Bien, como después del filtrado se ejecuta este collectors counting, lo que ocurre es que para ese grupo thriller el conteo es 0 porque se ha quedado sin elementos debido al filtrado. ¿Ok? Y ese es el motivo por el que aparezca thriller igual a 0. Bien, un último detalle, algo importante, es que este filtering apareció en la versión 9 de Java, ¿vale? En la versión 9. Bien, al igual que ocurría con el recolector mapping, el recolector filtering también puede ser usado directamente, no como downstream collector, sino como recolector normal, ¿vale? Entonces, por poner un ejemplo muy simple, nosotros podríamos directamente aquí hacer lo siguiente. Podríamos, por ejemplo, poner un collect y poner collectors filtering, ¿vale? Y poner un predicado que en este caso sería, pues vamos a poner los libros cuyo año de publicación sea mayor o igual al 2000, y después podríamos poner como downstream collector de este filtering, voy a ponerlo aquí abajo para que lo veamos mejor, un segundo, aquí, podríamos poner collectors counting, ¿vale? Bien, entonces fijaros que result sería un long, y sería un long porque básicamente estaríamos contando. Luego aquí lo que se está haciendo es, primero se está filtrando y después se está contando, ¿vale? Vamos a ejecutarlo. Y fijaros que me retorna 3 porque hay 3 libros que son cuyo año de publicación es mayor o mayor o igual que el 2000. 1, 2 y 3, ¿vale? Pero realmente no hay ninguna diferencia entre hacer esto y de hecho creo yo sinceramente que es más costoso que simplemente hacer un filter y colocar el predicado en el filter y después simplemente hacer un collectors counting o incluso, esto sería una alternativa, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo para que veáis. ¿Veis? Pero incluso acordaros de que si lo que queríamos era contar, no me hace falta utilizar collectors counting, sino que tenía el método count que me hacía exactamente lo mismo. Luego, si ahora ejecutamos otra vez, obtendríamos el mismo resultado. Entonces, lo que quiero decir es que fijaros que nosotros podemos utilizar el filtering
Como estáis viendo aquí, podemos utilizar el filtering no como downstream collector, pero la realidad es que este tipo de este recolector está pensado especialmente, igual que ocurría con el mapping, para ser usado como downstream collector.